Y ya está Ana María Bocalate con nosotros, acompañándonos, por supuesto, para hablar sobre artrosis y la reflexología. Un tema que Ana va siempre trabajando de acuerdo a lo que las consultas se van haciendo permanentemente en su gabinete. Por eso hoy hablar de artrosis, que es un tema que por allí nosotros decimos, uy, sí, es una enfermedad que viene de hace muchísimo tiempo, una enfermedad antigua. No, es una enfermedad que sigue en nosotros. Y es un problema muy grande porque afecta a nuestros huesos, que en realidad, si nosotros vemos esto, tiene que ver con la estructura de nuestra vida, ¿sí? Así que vamos a charlar con ella. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Ana, ante todo, voy a contarles que estábamos contando los años que está Ana María con nosotros, aquí Entre Ángeles y Duendes, la verdad hace muchísimo tiempo. Y bueno, también para ella feliz cumpleaños, porque es parte de lo que hacemos. Gracias para todos. Claro. Ni más ni menos. Así tantos años, ¿no, Ana? Sí. Y hace mucho que hablamos de reflexología y vamos incorporando. Pero vos sabés que el público siempre se renueva, siempre se renueva, porque sí. Cuando hay veces que hay veces no, comúnmente los pacientes me dicen, usted sabe que cambiando la radio estaba escuchando, no sabía, te digo sinceramente, sí, porque pasa que mucha gente no sabía de que existía este programa. Claro, y que van incorporando. Claro, entonces me dice, ay no, cambiando de emisora una cosa y otra me encontré con esto, justo usted estaba hablando sobre esto, que yo realmente es por lo que estoy pasando, y ahí es como que vos te das cuenta que a través de los años, si no me equivoco, yo debo ser más o menos... Desde el 2007, me parece 2008, que debe ser más o menos 9 o 10 años que estoy acá exactamente. con vos. Espérate que te voy a decir bien, espérate. No, 7 años. 7 años. Sí. 7 años. Sí. Ahora me acordé por una cosa en especial que no vine al caso, porque no es tampoco de esta radio, sino es de otra radio, que nos sacaron de ahí, de automática, yo ya estaba, ¿viste? Claro. Pero nos sacaron de ahí del aire, entonces ya directamente me incorporé acá, te incorporaste acá. Sí. Bueno, Ana, la verdad que cuando uno empieza a hablar y empezar a conocer a través de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Y como decimos, ¿no? Siempre se renueva, ¿no? El público se renueva y eso es muy importante porque eso hace que sumamos más gente a nuestra convocatoria que hacemos todos los domingos, ¿no? Nosotros tenemos una especialidad, los domingos, mientras no esté el fútbol, vamos bien, normalmente. Pero si no, nos mueven del horario, pero la gente nos sigue. Sí, y eso es muy importante. Te digo sinceramente, y ahora me enteré que el 18 no empieza el fútbol. Así que tenemos una semana más de tiempo. Más domingos. O sea que recién creo que empieza el 26. Y ya veremos qué pasa. Sí, vamos a ver si empieza. Vamos a ver. Yo, por mí que no empiece. Lo lamento, pero por mí que no empiece. Claro, porque el horario que tenemos ahora ya es un horario bastante light por la sencilla razón de que los partidos de fútbol, si es en verano, empiezan a las 5, y si es todavía en esta época del año, están empezando a las 3, ¿viste? Claro, así después vemos qué ocurre. Terminamos en horario nocturno. Exactamente. Bueno, y nunca está de más, porque la gente, uno a todo esto, uno tiene conocimiento, uno que trabaja en el programa, y muchas veces me pregunta, ¿y este fin de semana? No, salimos normal, siempre les digo, y si no, les digo no. Vamos a corren. Más que nada cuando juegan los equipos acá en Rosario. En Rosario esos horarios nos corren. Si no, mientras los equipos no jueguen el domingo no tenemos ningún tipo de problema. Exacto, es así. Bueno, Ana, vamos a empezar a transitar nuestro tema, ¿no? Hablamos de artrosis y hablamos de artrosis en distintas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y artrosis tiene que ver con la afección, que yo decía, de nuestros huesos. Esto es estructura. Sí. Fundamentalmente, ¿no? Lamentablemente, y lo vemos desde ese punto de vista. Te digo, es una enfermedad, tanto esa como la osteoporosis, son enfermedades, o sea, más que enfermedades son patologías, ¿me entendés? Que son silenciosas. Muy silenciosas. Es como aquel que tiene presión y no sabe que tiene presión, ¿viste? Hasta que no tiene una manifestación determinada o por un simple dolor de cabeza, etcétera, etcétera. En este caso la artrosis tampoco, como la osteoporosis. La osteoporosis no se siente ninguna molestia igual que la artrosis, ¿me entendés? Porque es todo silencioso y va, como quien dice, ella va despacito articulando la molestia, hasta que en un momento determinado, lamentablemente, ya la molestia, cuando ya la tenemos, por eso yo muchas veces les digo a los pacientes, la reflexología en parte actúa, aunque les parezca mentira, como medio de prevención, como una medicina preventiva. Sí, sí.
Por eso siempre les digo que es una medicina alternativa, complementaria. Me preguntan más de una vez, ¿por qué dice que? Porque sí, porque es complementaria de lo que realmente están haciendo hasta ese momento, o es alternativa de lo que están haciendo en ese momento, y efectivamente no le está dando resultado, entonces alternan con algo nuevo, ¿viste? Para incursionar a ver de qué manera podemos mitigar los dolores o las molestias. Claro. Ustedes saben que yo trabajo mucho con el tratamiento del dolor. Sí. Después al final les voy a dar unos pantallazos de los imanes, pero muy pantallazos para que ustedes vean cómo estoy trabajando también con ese métodos. La artrosis es una patología reumática, ¿no? Por lo tanto, que lesiona lamentablemente el cartílago articular. Porque las articulaciones son los componentes del esqueleto humano. Las articulaciones que nosotros movemos, ¿qué son? Son parte del esqueleto, es el esqueleto humano, porque las articulaciones son los huesos. Claro, es toda nuestra estructura, pero ¿no? por supuesto. Y es fundamental cuando te ataca esta estructura. Sí, por lo que nos permite el movimiento del cuerpo humano. Nuestra autonomía es funcional y están formadas por la unión de dos huesos. Esos huesos, ¿qué es lo que tienen entre un hueso y otro? O entre una vértebra y otra, es como que tenemos una especie de almohadilla. Bien. Esa almohadilla tiene un nombre que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial, a través del tiempo, o de la falta de movimiento, escúchenme bien, la falta de movimiento, de malas posturas, etcétera, etcétera, se va perdiendo. Uno no bajo ningún punto de vista lo regenera, sino le hacemos una serie de movimientos o una serie de medicaciones, pero medicaciones, como quiere decir, naturistas, para que ustedes entiendan, para ir regenerando de a poco el colágeno, para que me entiendan mejor, que es lo que el líquido sinovial, que es lo que es la almohadilla tenemos entre vértebra y vértebra. ¿Qué pasa cuando eso se nos está perdiendo? Digamos, claro. Forma la articulación del cartílago articular. Cuando esa consigna se va perdiendo, se produce el dolor, lamentablemente. Y son dolores fuertes. Es un dolor que no te voy a decir, es un dolor que se manifiesta en una determinada parte del cuerpo. Te digo un ejemplo elocuente: mucha gente viene con que tienen problemas de tortícolis. Ahí tienen, es una pauta de que el cuello lo tienen rígido, pero ¿por qué? Porque ustedes lo ponen rígido. La vida se lo pone rígido, ¿me entiendes? Entonces, esa rigidez más la incapacidad para poder moverse es lo que nos origina esa molestia, que a través del tiempo uno las va dejando, las va mitigando de una manera u otra con alguna medicación no naturista, la medicación de los profesionales, que eso lo va mitigando. Pero las cosas no se pueden tapar. Es lo mismo que querer tapar el sol con la mano. Claro. ¿Me entienden? Entonces hay que tratar bajo cualquier punto de vista de buscar algunas alternativas para que eso no llegue a mayores. Ana, y en este caso, por ejemplo, cuando vos vas trabajando para poder recuperar este líquido que se perdió, que con el tiempo y con los años, ¿no? Aunque a veces pasa que en mucha gente joven también hay estos casos, ¿no? No es solamente, porque uno que piensa en gente grande, y en realidad, vamos a ser sinceros, hay mucha gente joven que con diferentes por las posturas y demás ha perdido, y también quizás esto, trae aparejado esas molestias muy grandes, una falta de calidad de vida total, ¿no? Por supuesto. Que comúnmente la artrosis, para que ustedes sepan, se localiza en la columna cervical, en la columna lumbar, en las articulaciones de los hombros, de los dedos de la mano. También, ustedes ven que se van deformando los dedos de las manos, la cadera, las rodillas, y una de las cosas que últimamente, que no, para mí, me lo han demostrado, cosa que mucha gente no me lo demuestra, pero yo me doy cuenta automáticamente, es la articulación del comienzo del dedo gordo del pie. Cuando toco el dedo gordo del pie, o me doy cuenta de que la persona tiene problemas de origen cervical o está con una artrosis. ¿Por qué? Porque el dedo, cuando usted lo acciona de una manera u otra, yo lo acciono hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, hacia un costado, otro costado, hacia arriba, hacia abajo, cualquier día me quedo con los dedos en la mano, eso no le quepa la menor duda. El sonido ya no es lo mismo.
Ajá. El sonido ya es distinto, es como que cuando vos haces ese movimiento de accionar el dedo hacia adelante, hacia atrás, de un costado hacia otro, hacia arriba, hacia abajo, no le van a creer que es una cosa fuera de lo... no es nada del otro mundo porque, les explico, no es doloroso, es una cosa muy, muy tenue. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente le molesta. Dice, me duele, me duele. Entonces me doy cuenta que no solamente pasa porque todavía yo estoy en el masaje preliminar antes de empezar a trabajar con reflexología. Entonces me doy cuenta que la persona está entrando en un periodo de artrosis en ese dedo, ¿me entienden? Porque cuando yo acciono así, hasta que no empieza a trabajar todo lo que es la zona cervical, que es lo que es el dedo gordo del pie, para que ustedes entiendan, donde termina el dedo gordo del pie, tenemos el cuello y la columna cervical. Hasta que yo no empiece a trabajar en forma, como que decir, en forma individual, cada uno de los dedos, la persona no tiene por qué dolerle el dedo, para nada. ¿Me entienden? Entonces, cuando lamentablemente me empieza a doler el dedo gordo es porque ahí tenemos una pequeña artrosis. La artrosis hay que sacarla con el movimiento del dedo. Al principio duele, pero hay que llevarle el apunte y seguir adelante, porque si nosotros nos quedamos, las cosas se van agudizando, ¿me entienden? Hay unos ejercicios muy buenos para hacer en los dedos de los pies, y que esos a la larga o a la corta le reportan muchísimos beneficios. Yo les digo una cosa, la vez pasada se me presentó un paciente que tenía una molestia en un tensor, para que ustedes sepan, de la planta del pie. Sí. O sea que el dolor nacía en el metatarso, para que ustedes den una idea, es donde terminan las terminaciones de los dedos, en esa almohadilla. Es como una línea recta hasta el talón, o sea que no podía pisar, lamentablemente no sabía si tenía un espolón o algo por el estilo. Lo fuimos sacando con movimiento de los pies, con el movimiento de la reflexología, y lo terminamos sacando definitivamente con la pelotita. Con la famosa pelotita con de tenis. la famosa pelota de tenis, que al principio le dolía en demasía. Pero él, antes de venir a mi gabinete, utilizaba una botella llena de arena. Ajá. Cosa que no era muy efectivo, porque en parte a veces la pelota no solo es ir y venir, sino en la zona donde uno tiene una cierta afección, hay que hacer un movimiento en círculo en sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Me entienden? Bueno. Te hago una pregunta, y en este caso, por ejemplo, que tenía dolor en el pie, en la planta del pie, Sí. ¿eso se manifiesta también en alguna parte de nuestro cuerpo? ¿O era únicamente No, allí? era una fascia de la planta del pie. De la planta del O sea, pie. no se manifiesta, es como, no se manifiesta si vos tenés un espolón. Ah, Vos tenés un bien. espolón en la Sí. planta del pie, o en el talón, donde sea, no se manifiesta en el cuerpo. Se manifiesta pura y exclusivamente en el pie. Y eso es una tensión, que es un nervio que va, todo es una parte... Es como si viera lo que es la almohadilla, digamos, de la almohadilla, de la almohadilla del, o sea, del pie. de la almohadilla en forma así hasta el talón, de Claro. arriba. ¿Me entienden? Justo en la mitad... Donde uno pisa. Claro, justo en la mitad del pie. Claro. Que le quedan los dos extremos del pie, tanto de adentro para afuera, libre. Por eso les digo. Bueno, entonces directamente la terminamos de esa forma manejando. Bueno, hoy vamos a hablar la artrosis de la columna cervical. Bueno, ya les expliqué anteriormente qué es la artrosis y cómo se origina la misma. Bueno, la artrosis de la columna cervical se origina por la rigidez de la persona en sus movimientos en la vida cotidiana. ¿Me entienden? Porque afecta toda la parte alta de la columna y por ende afecta todo lo que es el cuello del ser humano. De ahí se irradia, escúchenme bien, el día se me presentó, yo les traigo ya, algunos para que casos, ustedes tengan claro. una idea. Se me presentó un paciente que se quejaba mucho de hormigueos en la cabeza. Ajá. El hormigueo de la cabeza es el característico hormigueo originado por las cervicales. Ténganlo muy en cuenta, se irradia hacia arriba y hacia abajo. ¿A dónde hacia abajo? Hacia los brazos y las manos. A veces las personas sienten como que tienen un cierto hormigueo, tanto en los brazos y en las manos, como por ejemplo, sienten un cierto hormigueo, se despiertan de noche y les duelen los brazos. No porque estén durmiendo sobre el brazo, sino lamentablemente porque tienen los brazos alrededor del cuerpo. Usted fíjese que cuando los brazos los tenemos al costado del cuerpo, usted fíjese que cómo la parte de los hombros baja hacia atrás. Hay gente que al bajar los hombros y tratar de apoyarlos, que de hecho te tiene que ser una cosa normal, Sí. el brazo se va hacia atrás, Ajá. ¿no?
no queda a la altura del cuerpo, entonces muchas veces se empieza a dormir el brazo, se le empieza a dormir. Pero eso es producto de la postura que están adoptando durmiendo. Es la postura característica de tener una cierta rigidez al nivel cervical. Eso sí. Sí. Y en el caso, porque van las preguntas, que hay una oyente que pregunta, dice, en el caso que no, yo no, porque estás hablando de los brazos, ¿no? Que no puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo para colocarme, por ejemplo, la campera. ¿Viste? Cuando uno se coloca la campera, bueno, ella no puede mover el brazo. ¿Esto también puede ser producto de alguna artrosis o de otra cosa? Ella debe tener una tendinitis a nivel del hombro. Ah, bien, que es otra cosa. Que es otra cosa, sí. Y eso tiene cura. Bien. Eso tiene cura. Le lo digo, yo he tenido infinidad de pacientes con tendinitis en el codo, con tendinitis en el hombro, con tendinitis en el tobillo, en los tobillos. La tendinitis en el tobillo, ay, pero ¿cómo se...? Muy simple, usted va caminando tranquilamente, se dobla el pie, ahí le nació una tendinitis. ¿Me entiende? Bien. Al principio no le das la cierta importancia, pero con el tiempo, no con el tiempo, con las horas, es como que se va agudizando. Hay personas que se doblan el tobillo y no les pasa absolutamente nada, ¿me entiendes? Pero hay otra, apenas se dobla el tobillo y puede producir una simple tendinitis. Eso se cura y hay que tener mucha precaución porque eso... Hay unos ciertos movimientos que yo les doy a los pacientes para trabajar todo lo que es la zona, esa como la tiene usted. Yo tengo pacientes que no se podían ni peinar, ni levantar el brazo para poder peinarse. Hoy en día, gracias a Dios, no tienen en absoluto una molestia de esa índole. Le traigo a colación que no tiene nada que ver, pero fíjese usted cómo el brazo va también, una tendinitis en el codo y un túnel, la vez pasada me vino una persona, con tendinitis en el codo y un túnel carpiano que ya... No le miento, le faltaban 15 o 20 días para una operación. Nunca llegó a tal. No llegó ni para nada llegó a ¿cómo se llama? A hacerse una intervención en el túnel carpiano. Lo trabajamos, ¿cómo lo trabajamos? Con imanes. Bien. Imanes en forma permanente las 24 horas. Y porque le quita la inflamación. Fíjese cómo trabajo yo como un pupurrí de cosas. ¿Me entiende? O sea que no me aboco a mi especialidad, que son varias, pero a mi especialidad, la reflexología, pero yo le pongo un popurrí de cosas que a mí me dan una cierta satisfacción y el paciente también. Porque los imanes, les digo, no son invasivos, ténganlo muy, muy en cuenta, porque los imanes para ciertas molestias no son invasivos porque los gauss que tienen los imanes es de muy baja potencia, ¿me entiende? Ahora, los que tienen demasiada potencia, también trabajo con ellos, pero ya el paciente me los compra, porque yo vendo imanes. Les doy un ejemplo. Para el insomnio están los imanes. El otro día me llegó, porque yo ya tenía y se me habían terminado, gracias a Dios se me llegan. Son antifaces, que a usted no le molestan para nada. ¿Me entiende? Se colocan el antifaz con cada imán sobre el ojo. Tranquilamente, usted duerme hasta que el cuerpo se normaliza y el antifaz no lo usa más. Entonces, Ana, el tema que nos preguntó la oyente del brazo es otra cosa que no tiene que ver con la artrosis, para que ella se quede tranquila. Sí, pero puede tener también una artrosis, puede tener una artrosis. Y la misma artrosis lo que le puede haber producido una tendinitis. Digamos pero que la tendinitis hay que sacarla. Primero eso. Claro, una vez que sacamos la tendinitis, la artrosis, con un simple movimiento, también la tendinitis se saca con movimiento, con un simple movimiento la artrosis se va mitigando. Menos se mueva, para que entienda, la artrosis es como que al no tener el líquido, la almohadilla que nos tenemos entre vértebra y vértebra, ¿qué hace el músculo? El músculo, como no ve que la articulación se mueva, lo toma. Es como si fuera una enredadera, para que usted entienda el músculo. Y el esqueleto es un árbol, es una pared. Mejor decir una pared, no, una rama. Y la enredadera toma la rama porque la rama ya no se mueve. Entonces, ahí es como que se focaliza. ¿Qué hace el músculo? Toma la zona ósea. ¿Y qué nos produce eso? Nos produce la contractura, que decimos cuando tocamos porque cuando usted tiene una contractura, ¿dónde está no la va a tener en el hueso, la contractura la va a tener en el músculo. ¿Me entienden lo que yo les quiero explicar? Entonces, la falta del movimiento, porque es tan simple el movimiento que hay que hacer, que no le insume más de 10 minutos. Ana, hacemos un espacio, vamos a una pauta publicitaria y después regresamos. Yo digo a los oyentes, vamos a ir así porque hay una cantidad de pautas publicitarias políticas y tenemos que respetarlas. ¿Vamos? www.entreangeliduende.com.ar
www.entreangeliduende.com.ar. ¿Cambiamos? Bueno, nosotros seguimos hablando mientras fue la publicidad, obviamente, ¿no? Hablamos con Ana, seguimos hablando del tema de artrosis y, bueno, también de todas las preguntas que los oyentes van haciendo. Artrosis y la reflexología, ¿no? Empezamos a hablar sobre artrosis cervical, obviamente que vamos a ir tomando punto por punto a través de los distintos programas, porque si no, para que la gente vaya comprendiendo cómo es. Ustedes pueden seguir preguntando, después cuando le dejemos a Ana, digamos, fuera de la nota, ustedes van a poder comunicarse en el 530-1190. Ana, bueno, seguimos entonces con el tema de lo que ocurre con la artrosis cervical y la reflexología, ¿no? Esto hace que, bueno, de acuerdo al dibujito que vos me ibas mostrando, cómo va cambiando. El músculo es la primera, digamos, manifestación, ¿no? De la rigidez del músculo sería, ¿no? Sí. Y a partir de allí, ¿cómo seguimos trabajando? Bueno, saben ustedes que la columna vertebral del ser humano está formada por los siguientes segmentos. Bueno, tenemos la parte cervical, que es arriba, la parte dorsal, para que entiendan, la parte de los omóplatos, la parte lumbar, que es la parte de la cadera y de la cintura, y tenemos la parte del sacro cocígeo, que es la parte del sacro y el coxis. Bien. Que, o sea que, para que ustedes entiendan, el huesito dulce. Bien. Bueno, sabemos muy bien que la columna cervical está compuesta de ciertas vértebras, ¿es así? Por ejemplo, tenemos la columna, a partir de la C5, que le llamaremos así, C5, cuando usted ve una radiografía dice C5, L4, que es lumbar 4, C5 es cervical 5, se une por arriba con la cuarta vértebra, que le diríamos que son C4, y por debajo se une con la sexta vértebra, que le diríamos C6, ¿me entienden? Esa unión entre dos vértebras, que es entre la 4, pongamos la quinta en el medio, entre la 4 de arriba y la sexta de abajo, se realiza mediante superficies articulares. Bien. Cubiertas por cartílago. Cuando ese cartílago degenera, se produce lo que se llama comúnmente la artrosis cervical. Bien. ¿Qué le dije? ¿Qué es lo que lo degenera? La pérdida de líquido sinovial. Entiéndanme, la columna cervical es un arma de doble filo. O sea, decir, pero también la lumbar, también la dorsal. No tanto, porque la columna cervical ataca hacia arriba muchas veces, o sea que ataca la cabeza. ¿Qué es lo que nos produce? Dolor de cabeza, se nos tapan los oídos, tenemos mareos, para que usted sepa, es como si tuviéramos apunamiento cuando se tapan los oídos. Dolor de cabeza por la contractura que tenemos a nivel de las cervicales, de la primera, segunda cervical. Nos produce la misma pesadez en la vista, hormigueo en los pómulos de la cara, miren todo lo que produce la cervical. Y también nos produce como una cierta hormigueo en la cabeza, nos produce, no sé si le comenté, los vaídos, los mareos, y nos producen unos hormigueos muy molestos en la zona de los brazos y de las manos. Las dorsales, la molestia es pura y exclusivamente a nivel de omóplatos, ¿me entiende? Se radica mucho en esa zona. Entonces muchas veces hay gente que me dice, pero a mí me duele mucho el pecho. Sí, pero quiero que me explique dónde nació el dolor, adelante o atrás, no atrás. Por eso les digo, en lo que respecta a cervical, ya les expliqué así toda la zona que se irradia. Lo que respecta a dorsal, se irradia hacia adelante. ¿Me entiende? Lo que respecta a lumbar, se irradia en parte muchísimo hacia adelante. Todo lo que es la parte abdominal se irradia hacia las piernas, se irradia hacia las rodillas y se irradia hacia los pies. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. A veces la gente me dice, ay, pero a mí me duelen las lumbares. Entro a investigar y no es tanto dolor lumbar, sino es un dolor de la parte del sacro cocígeo, ¿me entiende? O sea, del sacro y del coxis, o sea, la parte terminal de la columna. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces le pregunto al paciente si efectivamente no se ha caído sentado en algún determinado momento de su vida, o hace 1, 2 años, 3 años, porque cuando uno más grande viene, lamentablemente, más tardan en irse las molestias. Es como todo.
Ana, y en este caso, bueno, seguir trabajando con el tema de la reflexología, primero y principal, y después, obviamente, vos utilizas todas las otras terapias como para ir, digamos, viendo qué es lo que más necesita, porque fuera del micrófono hablábamos de que no solamente la reflexología ayuda a todo lo que tiene que ver la artrosis cervical, sino también el tema de los imanes, ¿no? Sí. La recuperación a través de los imanes de estas zonas, donde en realidad lo que hay que recuperar es ese movimiento de las vértebras, es ese colágeno que hay en el medio, ¿no? Eso es lo que hay que recuperar. Por supuesto. ¿Lleva mucho tiempo cuando uno comienza con este tratamiento, Ana? No, el tiempo lo dictamina el paciente, porque el paciente si me dice, no, yo me siento cada vez mejor, cada vez mejor, es como que las sesiones ya no son tan seguidas, son muy espaciadas, aunque las sesiones comúnmente son a los 10 o entre una sesión y otra comúnmente pasan 10 a 15 días, no es una cosa que tienen que venir, la vez pasada me preguntaba el paciente si tienen que venir 2 veces por semana o no. Se viene una vez una semana y el próximo turno posiblemente lo tenga a los 10, 12 o 15 días. Claro. No lo puede, no se lo hago venir antes porque tiene una serie de patologías, de movimientos que tiene que hacer, no patología, de movimientos que tienen que hacer para cubrirme a mí la medicación que le di. ¿Cuál es la medicación? El movimiento. No hay medicación acá, claro, todo no hay natural. medicación, para nada. El origen del dolor en la artrosis es debido a gran parte de los músculos, por eso le digo, la musculatura, los tendones y ligamentos que rodean las articulaciones. El cartílago no tiene nervio y por tanto no es sensible al dolor. Para nada. No, para nada. El que tiene la parte nerviosa la tiene irradiada en los músculos. Bueno, nosotros después vamos a seguir hablando de las otras partes. Vamos a ir, digamos, por todos, para todos lados. Para todos lados. ¿Por qué? Porque esto hace también que ustedes vayan pensando, ¿no? Cuáles son esas molestias que tienen, para que puedan consultar. Ahora la vamos a dejar libre a Ana María para que ustedes puedan llamar al 530-1190, preguntarle si estás en otras localidades, que yo sé que la llaman de muchas otras provincias a Ana, 0341-530-1190. Hablen con ella, le preguntan, ustedes hacen todas las preguntas, como así las preguntas que fueron haciendo también aquí en el programa. La idea es esta, nosotros vamos a ir por parte, tranquilos, conociendo bien. Si tenemos que volver a explicarlo, vamos a volver a hacer, en eso no se preocupen, porque lo que hace es que tengamos una herramienta más para mejorar nuestra calidad de vida. Y en enfermedades que muchas veces el médico te dice, no, toma, estás medicado y ya está. Y no hay otra solución. Sí. Y hoy hay otra solución, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta, Ana, que nuestros huesos son nuestra estructura y eso tiene una significación importante en nuestra vida, así que hay que tener y prestar atención. Ana, ¿y cómo pueden hacer para comunicarse con...? Ahora les digo, les voy a leer algo. Sí. Así como el ser humano posee la capacidad de enfermarse, también posee la de curarse. En rigor, de verdad, toda curación de autocuración, ya que ningún medicamento que ingiera o terapia que realice puede ser efectiva si la parte inmunológica no está fuerte, ni su actitud en general. Esto significa que el cuerpo no puede accionar algo diferente a lo que la mente experimenta. Es así, ¿Me me encantó esa frase, la vamos a subir en el Face, ¿eh? Me encantó, Ana, y creo que eso resumió todo, todo lo que ya hablamos. Por supuesto. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse? Bueno, mi fijo es 430-4222 con 0341, o si no, el móvil es 156-60-60-61, y si no me encuentran en Facebook, Ana Bocalate, me encuentran en Ángeles y Duendes, digamos, y si no, en YouTube también, sí, con las entrevistas YouTube. y también. Sí, porque yo las comparto, así que las pueden leer tranquilamente o escuchar, como quieran. Exacto. Bueno, Anita, te dejamos libre entonces, bueno, Regio, y te esperamos dentro de 15 días. Perfecto, que tengan una excelente semana. Muy bien, muchas gracias, para seguir hablando sobre artrosis y vamos a seguir recorriendo nuestra columna, así que presten mucha atención.